desarrollar, celebrar este encuentro que estamos desarrollando precisamente aquí en el edificio de la Administración Nacional de Educación Pública con el objetivo de dar inicio a este encuentro que tiene por cometido la presentación del documento Mapa de Ruta para el Abordaje en el Sistema Educativo de las Situaciones de Embarazo de Niñas y Adolescentes, una herramienta que será puesta a disposición de equipos docentes, técnicos y cuerpos inspectivos, iniciativa que se inscribe en el marco de la protección de trayectorias en la educación, con un enfoque en derechos humanos, así como también las estrategias intersectoriales y nacional de prevención del embarazo no intencional en niñas y adolescentes. Ante todo, hay que celebrar y felicitar el trabajo de los equipos técnicos que han desarrollado precisamente este mapa de ruta, que hoy nos acompañan aquí en la sala, así que celebrar entonces el trabajo del equipo técnico que ha desarrollado este valioso documento y además también comentarles que estamos grabando todo este encuentro para que se pueda visualizar a través de la página de la ANEP y también llegue a todas las comisiones descentralizadas de la educación pública en todo el país y los referentes educativos en todo el territorio nacional para que conozcan los detalles sobre este documento que estamos presentando. Y ya tenemos una mesa principal conformada con la presidenta de la ANEP, Virginia Cáceres Batalla, que ya está junto a nosotros en la mesa principal. Agradecer, por supuesto, la presencia de Fernando Filgueira, jefe de la Oficina del Fondo de Población de Naciones Unidas en Uruguay, UNFPA. También celebrar el trabajo de UNFPA en toda esta actividad. Valeria Ramos también en la mesa como oficial del programa de Fondo de Población de Naciones Unidas UNFPA y en este sector de la mesa principal la presencia de Gloria Canclini, directora de Derechos Humanos de la Dirección de Derechos Humanos del CODICEN. Agradecer también la presencia de los consejeros Dora Graciano, Juan Gavito, Deis Iglesias, Julián Mazzoni, también nos acompaña la secretaria general del CODICEN, Camila Senar, y Patricia Odela como directora sectorial de salud, entre otros invitados. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Iniciamos la presentación de este valioso documento, pero en primer lugar la licenciada Gloria Canclini, directora de Derechos Humanos, nos va a dar el contexto y fundamentalmente también, bueno, el equipo de trabajo que ha desarrollado este importante documento. Gloria. Bueno, buenos días a todos y todas. Es un gusto poder compartir este espacio con la presentación de un instrumento, de una herramienta que viene a sumarse al conjunto de herramientas, valga la redundancia, que hemos ido elaborando en este periodo como apoyo a los centros educativos y a los equipos docentes. Quiero agradecer especialmente a UNFPA porque ha sido, digamos, un compañero de ruta que nos permite insertarnos con este instrumento en una estrategia interinstitucional que se continuó durante este periodo, como muy bien señalaba Marcelo, en aquella Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo no intencional. En este periodo se da continuidad y tenemos acá la presencia de socios estratégicos. Acá está el doctor Acione de ACE, también estuvo Mides. Y estos mapas de ruta que vamos a presentar, digamos, dialoga con los mapas de ruta que tiene ACE a través del Ministerio de Salud Pública y Mides a través del programa Uruguay Crece Contigo. Bueno, justamente el desarrollo de esta estrategia, como decíamos en el momento en que le pedimos apoyo a UNFPA, responde a la necesidad de abordar el embarazo en la adolescencia como un problema social. Pero además, para nosotros es prioritario porque es expresión y consecuencia de las desigualdades sociales y de factores que tienen que ver no solamente con la exclusión social, sino también con componentes culturales, con violencia basada en género y generaciones. Por lo tanto, es consecuencia de estas desigualdades socioeconómicas, de género, territoriales, étnico-raciales. Y su objetivo justamente es convertir a los centros educativos en un ámbito de protección de estos derechos. ¿Por qué? Porque esta maternidad temprana excluye a las niñas y a los adolescentes
del beneficio y del derecho que reporta el derecho a la educación, al apartarlas muchas veces de su trayectoria educativa. Por eso también lo que, digamos, tratamos de aportar con esta herramienta es evitar esa restricción y mantener en lo posible el vínculo del adolescente o de la niña con el centro educativo, que es, digamos, un ámbito de protección de derechos. Pero lo interesante también es este diálogo interinstitucional que se establece para la atención temprana y oportuna cuando se detecta una situación de embarazo. Bueno, Valeria, si vamos a la primera diapositiva, aquí quiero subrayar y agradecer a su vez los aportes que hemos recibido al inicio de la construcción de esta herramienta, que como verán, allí hubieron autoridades de los subsistemas que participaron en la elaboración, pero también hubieron profesionales de los equipos docentes de educación inicial y primaria, de educación media, de educación técnico-profesional de UTU. Y quisiera destacar entonces los importantes aportes que cada una de estas personas, de estas profesionales y de estas autoridades nos dieron, porque nos permitió mirar, digamos, o construir esta herramienta con las distintas miradas, desde los distintos lugares. Docentes, técnicos, autoridades confluyeron en la confección de esta herramienta, que una vez sistematizada fue también devuelta para su validación a todos quienes participaron en el proceso, tomándose en cuenta también algunas otras expresiones que partían de los propios alumnos, ¿no? Teníamos herramientas y elementos para también contemplar lo que los propios estudiantes manifestaban. Así que la alegría de llegar a esta herramienta aprobada por Codicen y para ponerla a disposición de los centros educativos. Valeria, paso palabra. Bueno, muy buenos días. Para nosotros es un gusto estar acá y queremos agradecer con Fernando a la ANEP, a Virginia, a Gloria, porque realmente hemos podido apoyar este proceso, caminar muy de la mano, que hoy nos hayan invitado a los dos a ser parte de esta mesa. Creo que habla como de este trabajo que nos hemos sentido en equipo haciéndolo, y es un gusto tener también a las compañeras que están ahí, sus nombres, y que son, bueno, quienes son las autoras de este documento, tener integrantes del Consejo, pero también no es casual que haya de otras instituciones, ¿no? Que esté ACE, que esté el CIPIAO, que esté Uruguay Crece Contigo, porque sin duda que hoy estamos presentando un mapa que es un instrumento para la ANEP interno, pero que está construido, y lo van a ver ahora, también en clave de intersectorialidad. Este mapa es una bajada de un mapa anterior, que fue el mapa interinstitucional de abordaje de las situaciones de embarazo en la adolescencia, elaborado en el 2019, y que instaba a las instituciones a seguir trabajando y a dar una bajada más todavía a la realidad de cada una de esas instituciones, pero sabemos que no podemos abordar ni prevenir el embarazo en la adolescencia y en la infancia si no es entre todos y entre todas, y si no es desde una mirada intersectorial, interdisciplinaria. Entonces ahora presentarles brevemente el mapa. Ustedes tienen ahí el documento, va a quedar, está ya colgado en las webs tanto de ANEP como de UNFPA. El mapa, como decía Gloria, tiene un apartado de antecedentes porque este es un hito en una respuesta que Uruguay viene caminando de forma intersectorial desde el 2016, y tiene un marco conceptual, algunas pistas desde donde entender este tema, que como ya decía Gloria, tiene que ver con los determinantes sociales, que tiene que ver con los determinantes del embarazo en la infancia y de la adolescencia en Uruguay, vinculado a las situaciones de pobreza, a la desigualdad, a la falta de oportunidades, a la violencia estructural y en algunos casos a la violencia sexual. Los datos nos lo dicen, tenemos la evidencia, pero Uruguay es un país, y seguramente después Fernando retome esto, que ha bajado drásticamente el embarazo en la adolescencia en los últimos años.
más o menos estábamos en un 60 por 1000 durante varios años. En los últimos 8 años hemos bajado ese 60 por 1000 a un 20 por 1000 aproximadamente, pero cuando uno mira aparte ciertos territorios, hace poco estábamos con las compañeras del CIPIAB, ya que están, y las compañeras de ACE, fuimos a Fraiventos y veíamos la bajada de Fraiventos, y Fraiventos tenía 80 por 1000 en el 2016. Recuerdo que el promedio de Latinoamérica es 67 por 1000. Los países africanos están cerca del 80. Río Negro tenía el 80 por 1000 y hoy Río Negro está por debajo de esa tasa nacional. O sea que si uno lo mira territorialmente, hay departamentos que han bajado más drásticamente todavía el embarazo. Pero eso nos coloca en que ese número, que todavía duplica el de los países desarrollados, es el más duro. Es la cara más cruel. Es la mayor falta de oportunidades, la violencia, el abuso sexual. Es el que venimos bajando en forma sistemática, a pesar de la pandemia y de las predicciones, pero es donde realmente es como la cara de la desigualdad y la injusticia social, que hace que, bueno, que tenemos que como redoblar esfuerzos para ese número que aún queda. Entonces, este mapa refleja, bueno, tiene orientaciones generales para todo el sistema educativo y orientaciones particulares con una ruta particular para educación primaria y para educación media, ¿no? Entonces, algunas cuestiones vinculadas a la educación. ANEP fue desde el día 1 un socio estratégico en la estrategia, valga la redundancia. Sabemos que las trayectorias educativas son fundamentales para la prevención del embarazo adolescente. Sabemos que la expulsión del sistema educativo afecta la toma de decisiones, incluidas las decisiones sexuales y reproductivas, en una etapa de la vida, además, donde todavía no está desarrollado el cerebro como para estar tomando ciertas decisiones, pero sabemos la importancia. Hemos dicho siempre, 3 de cada 4 al momento del embarazo ya habían salido del sistema educativo al momento del embarazo, pero con el trabajo de la Administración de Servicios de Salud del Estado y con el acompañamiento que hicimos para tener datos, sabemos que en las menores de 15 esto no es así y ese 3 de cada 4 es a la inversa, más del 80% está en las instituciones educativas y teníamos ese dato a la hora de hacer este mapa. Sabemos que las menores de 15 están en las instituciones educativas. Las mayores de 15, bueno, la mayoría no están en las instituciones educativas. Entonces, ese era un dato importante a la hora de hacer el mapa y sabemos, bueno, como se dice muchas veces, que la educación es el mejor anticonceptivo. Entonces, ese mapa parte de esas ideas, también de la idea que la maternidad y la paternidad temprana no deberían generar mayor exclusión y se hace mucho más difícil seguir los estudios con un hijo, con una hija, por lo tanto también la importancia de generar los espacios y el apoyo necesario para poder hacerlo. Lo que decía Gloria, el mapa considera, y fue así que la ANEP armó su grupo de trabajo, considera la interseccionalidad en la mirada, es distinta a las chinas que están en las escuelas rurales que en las urbanas, es distinta a las cuestiones de género, de generaciones, de la residencia, es decir, hay distintas, de etnia, hay distintas interseccionalidades que es importante poder mirar. El mapa toma la estructura del mapa interinstitucional. Sabemos que obviamente el diagnóstico del embarazo tiene que estar hecho en los servicios de salud, pero educación tiene un rol fundamental porque muchas veces se evidencia la sospecha en educación y en esos casos educación tiene que hacer una referencia responsable y coordinar desde el día 1 con salud para poder llegar a ese diagnóstico. Y trabajar en red. Esto no lo puede hacer educación solo, sino que es importante que quienes están en las instituciones por las cuales circulan estas chiquilinas, se pueda trabajar a nivel del territorio en una red focal e interinstitucional para su abordaje. Esto que quedó larguísimo, yo lo quise traer así, no lo voy a leer, pero recuerdo cuando hablamos en este grupo de trabajo algo que decían con mucho énfasis, que es, ¿qué tiene que hacer educación? Porque sabemos que salud hace un montón de cosas, porque todas las personas que quedan embarazadas, pase lo que pase con ese embarazo, van a llegar a salud. ¿Qué tiene que hacer educación? Sin duda que proteger la trayectoria educativa en la presencialidad. Hay veces, cuando no se tenía estas orientaciones, que con la mejor voluntad y ánimo de cuidar y con todo lo que nos ha dejado la pandemia era quédate mejor en tu casa, te mandamos las cosas por la ceibalita, te mandamos los deberes por WhatsApp porque qué necesidad de que te caigas en el recreo, que ruedes por la escalera del liceo. Entonces es mejor en la casa. Y algo que se enfatiza mucho es, salvo que haya contraindicaciones médicas, el centro educativo es protector y hay que proteger esa trayectoria educativa en la presencialidad
con todo lo que eso implica, que no es solo que venga, que no es solo no poner las faltas cuando va al control, es qué pasa con esos compañeros cuando la panza empieza a crecer, cómo se siente en ese liceo, cómo la cuidamos en esa UTU, qué hacemos en la escuela con esta chiquilina, cómo hacemos que se sienta bien y que no se quiera ir y que cuando, en el caso de que tenga un hijo, pueda volver y seguir asistiendo. Entonces, eso es una clave muy importante, el centro educativo como un espacio de desarrollo que además las ve todos los días, a diferencia de salud, a diferencia de otras instancias, van todos los días. Entonces, allí es importante poder poner ese foco. Respetar el interés superior y la opinión de las niñas y las adolescentes en el marco de la autonomía progresiva para la toma de decisiones y, obviamente, estas coordinaciones que decíamos con el sistema de protección y con la salud para organizarse y para trabajar articuladamente, para no superponer intervenciones, sino para hacerlos de manera coordinada. En todos los casos, no perder la oportunidad para identificar la presencia o no del abuso sexual. Sabemos los indicadores que tenemos en nuestro país, sabemos los vínculos que tiene el embarazo en estas edades, ya sea con la violencia estructural o más directamente con la violencia sexual. Tener presente quién es el progenitor, saber si es un embarazo que se produce en una relación entre pares o si es un embarazo producto de una relación con alguien que tiene mucho más años, ya nos lo marca la LUC, que esa diferencia de edad es abuso sexual, pero a veces lo estamos viendo, lo hemos visto con ACE, estamos viendo 13 con 70 años. Estamos viendo realmente diferencias de edad que son increíbles y que a veces pasan porque no se preguntan y se cree que es el novio y se cree que es la pareja y muchas veces hasta la familia entiende que eso es una pareja. Si es una relación entre pares, también identificar si es una relación entre pares que se está dando en condiciones de igualdad o si es una relación entre pares en donde hay cierta violencia o desigualdad, para poder trabajar, porque también ahí hay un adolescente varón con quien trabajar. Y eso es importante tenerlo en cuenta, que es el siguiente paso. En el sistema educativo, si el progenitor es adolescente, también es importante cuidar a ese adolescente que está en el marco de ese proceso. Acá lo que decíamos de la violencia. Por otro lado, la mirada específica que tiene la diversidad funcional o la discapacidad, ¿no? Esas niñas, esas adolescentes que también tienen un grado de vulnerabilidad mayor y que es importante y por eso estaban integrados en el grupo de trabajo este abordaje. Por otro lado, esto de no pensar rápidamente hacer una asociación directa desde los equipos que embarazo es igual a maternidad. Ese embarazo podrá ser interrumpido, podrá tener un aborto espontáneo o podrá ser continuado, pero que sea continuado tampoco quiere decir necesariamente que va a haber un ejercicio de la maternidad, porque puede haber un desvínculo de los cuidados y la adopción. Entonces el MAPA, en el marco de nuestra legislación nacional, da esas posibilidades, o sea, atiende esas posibilidades y en cualquiera de los casos es importante la continuidad en la protección y en el cuidado, es decir, como decimos siempre, con el embarazo no empieza ni termina ni la violencia, ni la pobreza, ni la desigualdad. Sigue, estaba antes y sigue después, haya una interrupción o haya un nacimiento. Por lo tanto, esa protección y ese cuidado lo tenemos que seguir dando y tenemos que seguir como asistiendo ese trabajo. Por supuesto que conocer y trabajar con la familia de esas chiquilinas. Y acá el mapa de ruta. A muy grandes rasgos, acá tenemos este mapa que es para primaria, es básicamente muy parecido al de media y está basado en el mapa interinstitucional. En primer lugar, se habla del adulto receptor institucional. Ese ARI es el adulto que recibe, que en general en primaria seguramente sea la maestra de aula, en media puede haber otras posibilidades, pero es a quien la niña le cuenta o quien se da cuenta porque ve indicadores en la clase, en el recreo, de esta situación de sospecha o de certeza de un embarazo. La sospecha del embarazo es un indicador de vulnerabilidad, aunque después el embarazo se descarte, es decir, que con 11 años piensa que puede estar embarazada, si después se descarta el embarazo no es, bueno, nos quedamos tranquilos. No, en realidad, ¿por qué sucedía esto? Entonces, tal como dice el mapa interinstitucional, la sospecha es un indicador de vulnerabilidad, tenemos que ver sospecha o certeza, y cuando se confirma, lo que pasa ahí que se comunica a la dirección y se conforma un grupo de trabajo, es que esto no se va a trabajar solo, no va a ser la docente de aula trabajando sola o va a ser la directora trabajando sola con este caso, sino que inmediatamente, en un lapso
máximo de 24 horas, se tiene que conformar un grupo de trabajo en donde va a estar, en el caso de primaria, la dirección, la docente de aula, escuelas disfrutables y maestro comunitario o articulador en el caso de que lo haya, para pensar la estrategia de intervención y quién va a ser el adulto referente, porque no todos van a estar hablando con la chiquilina, obviamente, sino que va a haber uno que va a ser el referente con esa niña y con las otras instituciones, pero se va a pensar en equipo y en grupo sobre ese caso. Y ahí se abren las posibilidades que puede haber, que básicamente es 4. Puede no confirmarse ni el abuso ni el embarazo, puede confirmarse el abuso y descartarse el embarazo, puede confirmarse el embarazo y el abuso, o puede confirmarse el embarazo como el resultado de una relación entre pares. Y para cada una de esas 4 posibilidades, después sigue la bajada hacia otras posibilidades vinculadas a la interrupción o al seguimiento, a la maternidad o al desvínculo y la adopción, y en función de eso hay acciones concretas. Para atender la violencia, ANEP ya tiene sus mapas de ruta. En este mapa lo que hace es proceda según el mapa que ya existe, y cuando vamos al mapa de media es el mismo mapa, solo que la conformación del equipo es distinta. Ahí ya no hay una maestra de aula que la ve todos los días, y el adulto receptor institucional quizás puede ser un docente, puede ser la scripta, puede ser la psicóloga, la referente de educación sexual, en fin, alguien de confianza. Entonces se arma ese equipo, se comunica a la dirección, a la inspección, en el caso de educación secundaria, a la DIE, al Departamento Integral del Estudiante, y a la Comisión de Educación Sexual, en el caso de UTU, a la UAM, que es la Unidad de Acompañamiento Multidisciplinario. Así se conforma el grupo de trabajo y así se va a hacer un acompañamiento y un registro de cada caso, con la misma lógica de pensar en equipo, pero con un referente para esa chiquilina y para esa familia, para poder pensar un abordaje también en clave de involucramiento de la familia. Y después estas mismas áreas que decíamos y estas mismas acciones y los mapas de ruta existentes. Y acá la clave de la coordinación interinstitucional, yo ahí poníamos 4 diseños, el mapa de ruta la estrategia de notificación de ACE que ves cuando ves una niña embarazada, y el mapa de ruta de Uruguay Crece Contigo. Podríamos haber puesto el interinstitucional, y hay otras cosas que se están haciendo aunque no haya un mapa de ruta, pero sí la clave de la interinstitucionalidad. Identificar dónde esta chiquilina participa, ONG, centros juveniles, salud, desarrollo social, y poder pensar entre todos ese abordaje. Hacer una coordinación muy fuerte con salud, coordinar fuertemente con Uruguay Crece Contigo en el caso de que, porque sobre todo, o sea, todas ellas van a precisar un acompañamiento y una protección después de tener el hijo o antes en el embarazo. Entonces ahí hay que hacer, y hay algunas que quizás ya están en programas de protección social. Entonces, como UCC también tiene su propio mapa, estos mapas dialogan entre sí para hacer intervenciones articuladas. Y en territorio, bueno, la articulación equipo educativo y salud es mandatorio, y en situaciones que requieran apoyo o ajustes específicos, los equipos del nivel central de ambos sectores también podrán hacer coordinaciones. O sea, cuando en el territorio haya cosas que no se puedan quizás resolver o que requieran un apoyo del nivel más central, se podrá pedir este apoyo también. Y acá no sé qué me pasó. Bueno, y para terminar, no dejar de decir, ya que estamos acá, no perder la oportunidad, para también traer este documento, que es el de las orientaciones de educación sexual para la ANEP, que fue publicado en mayo de este año, aprobado por el Consejo, y que son las orientaciones para la educación sexual en el sistema educativo. Sin duda que la educación sexual es una herramienta clave para la prevención de la violencia y para la prevención del embarazo en la adolescencia y en la infancia. Entonces también queríamos nombrar este instrumento con el cual se dispone. Y bueno, por acá me quedo. Muchas gracias por la atención y muchas gracias por permitirnos ser parte de este proceso. No me aplaudir a mí misma. Muy bien, gracias Valeria por esta presentación, así que le agradecemos a Valeria como oficial del programa del Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, y ahora momento de convocar también para compartir algunas reflexiones a Fernando Filgueira como jefe de la Oficina de Naciones Unidas en Uruguay, UNFPA. Así que, Fernando, adelante. Muchas gracias, Virginia, Gloria, es un gusto estar acá, gracias por la invitación. Como señalaba Gloria en el desafío
que desde Derechos Humanos en ANEP se plantean en materia de transversalidad en un conjunto de acciones de protección y promoción de derechos. Lo que vemos en la presentación de Valeria es las formas concretas que eso asume. ¿Verdad? Que muchas veces decimos, la ley queda en papel, la ley tiene distancia con la realidad, etc. Nosotros tenemos marcos normativos bastante avanzados y a veces esos marcos normativos pecan de estar a cierta distancia de lo que es la realidad en el terreno. ¿Qué quiere decir justamente acercar la ley a la realidad en el terreno? Además de que tiene que haber una fiscalidad adecuada, que dé los recursos, además de que tiene que haber otro sistema de normas que articulan en los prestadores la manifestación de esto, tiene que haber este tipo de cosas. Es decir, protocolos, hojas de ruta, que se hagan carne en esa masa crítica que va creciendo dentro de una institucionalidad como la ANEP y que se orienta en este caso a este objetivo concreto que tiene que ver con la prevención, el trabajo, la protección y la hoja de ruta para ese trabajo en contextos en donde se produce el embarazo adolescente. Voy a hacer breve 2 o 3 cosas que quería mencionar, agradeciendo desde ya no solo a quienes están aquí representando a la ANEP, sino a las y los colegas de ACE, las y los colegas de UCC, que forman parte, entre otros, de la trama intersectorial que debemos construir o, en todo caso, fortalecer para poder seguir trabajando en esto. El primero tiene que ver con lo que mencionaba Valeria en términos de datos. Pasamos aproximadamente de una fecundidad de 60 por 1000, que nos colocaba cerca de valores, no de África subsahariana, pero sí de ciertas zonas de África y de Asia, a 20 por 1000. Este es un gran logro. Es un gran logro del país. Tiene que ver con la estrategia intersectorial para la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Tiene que ver con la incorporación dentro de la canasta de anticoncepción accesible, subsidiada, gratuita, en el caso del sistema público, de los métodos de implante y DIU, métodos reversibles de larga duración, pero tiene sin duda que ver también con el trabajo que las instituciones fueron desarrollando con instrumentos en materia de prevención, como la educación sexual, integral en sexualidad, y con estos otros instrumentos intersectoriales que permiten, por ejemplo, evitar muchas veces el segundo embarazo de primoparturientas adolescentes o jóvenes. También señalaba Valeria que hoy duplicamos, las buenas noticias de ese descenso, ¿verdad? La mala es que todavía duplicamos la tasa de embarazo adolescente de los países en similar etapa demográfica. Ni siquiera los países más desarrollados, que esos están en 6, en 7 por 1000. Estamos en 10 por 1000 en países del sur europeo, países de los Balcanes, etc. Le dije, nos queda una tarea que no es menor, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con prevención, pero también una tarea que no es menor en lo que tiene que ver con protección de los casos que se van dando. Esto como primer punto. Como segundo punto, efectivamente acá estamos enfrentando un núcleo duro más complejo. Muchos de los embarazos adolescentes que se producían en chicas de 17, 16, 18 años, que se producían a partir de relaciones entre pares, en donde fallaba la anticoncepción o no se accedía a la anticoncepción, esa es la parte que más hemos solucionado a través de las estrategias intersectoriales que nos dimos y a través de los sistemas reversibles de larga duración. Lo que queda tienden a ser situaciones de mucho mayor vulnerabilidad de la propia adolescente, por situaciones que pueden venir desde temas de salud mental hasta situaciones de pobreza en materia de desigualdad o desvinculación del sistema educativo, o situaciones ya mucho más directas en donde está presente la explotación, la trata, la violencia, a veces intrafamiliar, a veces fuera
del ámbito familiar. Allí el trabajo que se requiere es el de una aldea entera, es todas las instituciones del Estado, más la propia comunidad, tienen que poder articular radares, perceptores de estas situaciones y desarrollar a partir de allí instrumentos y herramientas que puedan proteger, mitigar el daño y evitar la reproducción del mismo. Para ello, la clave, y con esto voy cerrando, es la creación de este tipo de hojas de ruta que transforman una ley en una práctica concreta de la maestra del aula, de la adscripto del liceo, dan las pautas y las herramientas para hacerlo y permiten también, al poner a andar esto, identificar las carencias que tenemos de recursos humanos, de tiempos en nuestros centros educativos para poder hacer frente a esto. Porque lo primero que nos van a decir las maestras, lo primero que nos va a decir la directora, lo primero que nos va a decir la adscripta es, bueno, ¿en qué tiempo lo hago? ¿Cuándo formo el equipo? ¿Qué dedicación le doy? Bueno, justamente el poner en negro sobre blanco, esta es la hoja de ruta, estas son las acciones que se tienen que tomar, también eventualmente va a desnudar la necesidad de que Virginia pelee por más recursos para horas adicionales de coordinación, de esto, etcétera. Pero en esa tensión se construyen las políticas públicas. No es que vamos de 0 a 100 en un minuto, pero estos son los pasos. Y lo otro, la otra clave, es insistir la intersectorialidad. Hace muy poco se votó en el Parlamento, y creo que por la inmensa mayoría de los integrantes del Parlamento, una ley de protección de los derechos de infancia y adolescencia que obliga a procesos de coordinación arriba, a la creación de una unidad de protección de la fiscalidad, de la asignación del gasto para infancia en el Ministerio de Economía y Finanzas, a una estructura de gobernanza de gabinete y a la integración de los sistemas de información claves que registran las situaciones, todas las situaciones, de asistencia escolar, los riesgos que también están allí, en GURI, en ACE, en UCC, esos sistemas de información, en el sistema de información perinatal, esos sistemas de información tienen que estar plenamente integrados para que crecientemente no sea cada institución la que desarrolla estos protocolos, sino que tengamos ese protocolo general, que ya lo tenemos aprobado, transformado realmente en un flujo de información y de acciones coordinadas permanentes. Nada, agradecer nuevamente habernos dejado ser parte de esto. El Fondo de Población de las Naciones Unidas lucha y pelea porque cada embarazo sea deseado, cada parto sea seguro y cada adolescente y joven pueda desarrollar todo su potencial en la vida. Nada más entonces apto que este tipo de acciones en las que con mucho gusto hemos podido trabajar con la ANEP. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos las palabras y las reflexiones de Fernando Filgueira y ahora ya cerrando este encuentro aquí en el edificio de la ANEP vamos a compartir palabras de la presidenta de la Administración Nacional de Educación Pública, Virginia Cáceres Batalla. Virginia. Gracias, Marcelo. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecerle a Fernando y a Valeria y a todo UNFPA, que no solamente con este mapa de ruta, pero sino que viene trabajando con nosotros en esto de generar y seguir avanzando en estrategias que nos permitan tener trayectorias más seguras y además herramientas para el abordaje de un tema tan específico como es la sexualidad en el ámbito del sistema educativo, colaborando con una larga trayectoria que hay ya y un trayecto realizado. Yo creo que este mapa tiene, por lo menos para, digamos, en el día de hoy, destacar dos aspectos que creo que son muy significativos. El primero de ellos es que, como decían tanto Valeria como Fernando, nosotros como país la estrategia para bajar las tasas de embarazo adolescente ha sido muy efectiva y lo hemos hecho, pero hay que seguir poniendo el tema en la agenda, porque si no, a veces en la alegría de querer mostrar un buen resultado de una política realizada, queda como subsumido que el problema dejó de existir.
Entonces, volver a hablar del tema, de que hay un núcleo duro que todavía está allí y que hay que seguir trabajando, es importante para poder seguir avanzando en la parte más complicada, que es la naturalización del problema, porque lo que nos queda ahora es eso, es ese problema que es casi cultural, en donde, como decía Valeria, lo invisibilizamos y a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos ante una situación de posible explotación o abuso, porque no preguntamos, porque no indagamos, porque damos por natural y obvio situaciones que no lo son. Entonces, seguir poniendo el tema en agenda, seguir hablando del tema, ayuda a seguir avanzando en este proceso de desnaturalizar algo que en muchos territorios todavía está como muy impregnado de lo cultural. Y lo segundo tiene que ver con la interinstitucionalidad. A mí me habrán escuchado hablar muchísimas veces y en todos los aspectos que tiene que ver con las cuestiones que no son pedagógicas, pero que están dentro del sistema educativo. El sistema educativo solo no puede. Siempre requerimos necesariamente de la interinstitucionalidad. Por supuesto que adentro de los centros educativos, y quienes están acá, que son la inmensa mayoría de equipos que trabajan en el territorio dentro de la ANEP, saben que somos una caja de resonancia y que todas estas situaciones nosotros tenemos la posibilidad de identificarlas, de visualizarlas rápidamente, porque el maestro, porque el docente, porque el adscripto, siempre hay una persona de referencia, un adulto en el que el estudiante siente la confianza como para contar cosas que en su casa no puede contar, o que el propio docente puede identificar a través de una mirada más aguda que en su casa no se consigue. Ahora, a partir de esa identificación es necesario generar una estrategia que nos permita levantar la mirada y mirar a todo el Estado, porque estas situaciones las tenemos que trabajar entre todos. Entonces creo que este mapa hace mucho hincapié en esa necesidad de la interinstitucionalidad y establece pasos específicos para ir en ese camino, que a veces desde el propio sistema educativo, bueno, porque obviamente no son los temas que se imponen en la agenda cotidiana en un centro, hacen mucho más difícil. Contar con una hoja de ruta que establezca en qué momento, de qué manera y en qué tiempos, por supuesto que va a ayudar muchísimo al trabajo de los centros y seguir avanzando en esta mirada interinstitucional. Y por supuesto que no quiero cerrar sin agradecerle, por supuesto, a la Dirección de Derechos Humanos, que durante todos estos años de trabajo viene realizando un esfuerzo silencioso y de articulación constante con un montón de organismos del Estado, que hoy muchos de ellos nos acompañan acá, y con instituciones de la sociedad civil e instituciones internacionales, para tratar de seguir poniendo en agenda y generando herramientas y estrategias que permitan brindarle a los docentes, bueno, herramientas justamente para el trabajo en el aula, y por supuesto a todos los técnicos que están aquí de la ANEP, de los 3 subsistemas, que una vez más trabajan de manera articulada y coordinada en esto que hemos dado en llamar clave ANEP y que se extiende no solamente a las cuestiones pedagógicas, sino que también se extiende a esta mirada que va mucho más allá del rol del docente, pero que efectivamente implica y necesita bueno, un trabajo y una guía para poder seguir detectando esas situaciones que nos permitan bajar los niveles y generar en definitiva lo que decían todos al principio, ¿no? Proteger las trayectorias educativas y brindarle a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país la oportunidad de tener un desarrollo y un futuro próspero. Así que muchísimas gracias a todos por el trabajo y a partir de ahora inicia la etapa de implementación que seguramente va a tener muchos desafíos por delante. Muy bien, gracias Presidenta, gracias Fernando, Valeria, Gloria en la mesa, también la presencia de los consejeros, Dora Graciano, Juan Gavito, Deisy Iglesias y Julián Mazzoni y los demás referentes y equipos técnicos. Estamos finalizando el encuentro. Recuerden que ya a partir de este momento va a estar colgado en la página de la ANEP y en la de distintos subsistemas el documento para que puedan acceder, para visualizar, por supuesto, y tener el mapa de ruta. Muchas gracias.